Bien, en Punta la M en vivo abordamos otra temática de interés general y hablamos de la CENAF, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que convoca de urgencia a familias para familias, así se llama esta iniciativa, familias de la provincia de Córdoba para acoger temporalmente a niñas y niños que requieren de un entorno familiar que los contenga. Son menores de 5 años y están en situación de alejamiento de su seno familiar, y es por eso que se convoca a familias para formar y contener a estos menores. Liliana Gaitán es directora del fortalecimiento familiar de la CENAF, así que ya está en diálogo con nosotros para conocer más sobre esta convocatoria. Liliana, Paula te saluda, buen día. Un gusto, Paula, buen día para todos. Agradecida de poder estar compartiendo con ustedes esta convocatoria y esperando que tener buen resultado, especialmente para los niños y niñas que están esperando. Bueno, y hay algo que me gustaría que después nos cuente Liliana y que tiene que ver con esta convocatoria que, si bien es noticia en sí misma, no deja de ser recurrente la convocatoria permanente. O sea, en permanente búsqueda está la CENAF por parte de familias que sirvan así como institución para contención en estas situaciones que no, obviamente no son buscadas, pero que se presentan permanentemente en la provincia y en el país, digo, ¿no? En este caso, puntualmente, tenés razón lo que planteas, Paula, porque sí, la Secretaría ha hecho un trabajo durante los últimos 13 años, logrando convocar un número importante, cerca de 200 familias de acogimiento en toda la provincia, que hoy contienen a cerca de 210 niños y niñas. El tema es que lo que nos surge hoy es la consecuencia de lo que hemos vivido socialmente y económicamente y que ha atravesado a montones de familias y con esta consecuencia de incrementarse las situaciones de violencia intrafamiliar, las situaciones de consumo problemático de sustancias, las situaciones de abuso intrafamiliar, donde los más expuestos han sido los niños y niñas. Eso es lo que sucede, es algo que permanentemente demanda y reclama de la presencia de familias que puedan abrir sus puertas para recibir a estos niños y niñas en el marco de una medida de protección excepcional que tomamos como Secretaría de Niñez ante situaciones extremas de vulneración. Un poco por ese lado se explica, porque permanentemente hemos estado convocando una convocatoria en el año 2019 que también trajo un grupo muy importante de familias, pero nunca llegamos a cubrir la necesidad y la totalidad de los niños y niñas que están necesitando este tipo de alojamiento. Y usted hacía referencia a la situación pandémica que se vivió por el consumo de sustancias, por la violencia intrafamiliar, por un montón de cuestiones. Incluso fue noticia la pérdida de la vida, ¿no? de los progenitores después del COVID, por ejemplo, en una situación con una pequeña de la que se tuvieron que hacer cargo sus hermanas en una localidad cercana. La situación que hoy nos compete y por la que hacemos referencia a esta convocatoria tiene que ver con menores de 5 años, ¿no? ¿De dónde son, de dónde provienen, o la información que se pueda conocer al respecto? Son de toda la provincia, en realidad, la mayor parte de niños y niñas de Córdoba capital, pero también de ciudades del interior, de Río Cuarto, San Francisco, las delegaciones que tenemos nosotros como Secretaría de Niñez en el interior, que deben adoptar estas medidas y que, a ver, para que se entienda, necesitan especialmente esta franja etaria de una familia que los contenga para que no lleguen a ser institucionalizados. La institucionalización es un recurso que estamos nosotros como Secretaría de Niñez
intentando evitar. Sí, bueno, obviamente que hay momentos en los que no disponemos de familia de acogimiento y hay muchos niños y niñas que están en este momento en un dispositivo residencial. Pero cuando se trata de los más pequeños, necesitan de esa protección, de ese cuidado, de, de ese estímulo que solo puede darle un grupo familiar. Por eso es este llamado especial para esta franja etaria. Más Liliana, allá y de hablaba que recién dos cositas que quiero preguntar que se desprenden de lo que estaba diciendo. Primero, cuando los niños, cuando no se reúne la cantidad de familias de acogimiento, y ya vamos a hablar de la función de la familia de acogimiento, son institucionalizados. ¿Qué dispositivos hay en la provincia de Córdoba? ¿Qué instituciones funcionan como estos dispositivos donde se institucionalizan a los menores que no tienen familia? bueno, hay residencias que son nuestras, que son propias del Estado, y hay otras que son conveniadas con organizaciones de la sociedad civil. No tengo el número total, creo que son cerca de 17 o 18 las residencias en el territorio provincial, donde la mayoría de los niños y niñas alojados superan entre los 9 años a los 18. También es un sector que estamos trabajando fuertemente para encontrar grupos familiares de acogimiento y lo vamos haciendo de forma como más artesanal, diríamos, porque la preparación de una familia para alojar a un adolescente no es lo mismo que la preparación de una familia para alojar a un bebé. Entonces sí requiere de una capacitación específica y de un acompañamiento mucho más integral. Mientras tanto, esas familias de acogimiento que aparecen y que por ahí, a pesar de algunos miedos o prejuicios, bueno, hay gente que está dispuesta a desempeñar una función crucial, ¿no? La de contención. Pero el rol fundamental de la familia de acogimiento, ¿cuál es? Y los requisitos para ser parte de este programa. Bueno, el rol fundamental de la familia de acogimiento es entender que esto no es adopción, que es un cuidado temporal. Ese es el primer punto. Luego, las familias que se proponen y que ya tienen claridad sobre este punto, deben atravesar por lo que es una selección con entrevistas psicológicas, entrevista en el domicilio, donde se aborda lo que significa y lo que implica el acogimiento y se recoge digamos, la opinión de cada uno de los miembros que conforman esta familia. Luego de atravesada esta selección, la familia ya estaría incorporada en el programa para asumir lo que tiene que ver con el cuidado del niño o niña que corresponda. En la misma selección que se hace, el psicólogo o la psicóloga va definiendo el perfil de la familia, va acompañando en esto y va sugiriendo, bueno, es una familia más adecuada para recibir un bebé o no, o tal vez un niño con mayor independencia, que tenga entre 4 y 5 años, o no, un niño escolarizado. Ese perfil se va definiendo. Y los requisitos básicamente son contar con este acto, tener claridad que no es adopción. El grupo familiar puede tener una conformación diversa, puede ser una familia con hijos, sin hijos, monoparental, familias igualitarias. No hay un modelo específico de familia. Y las edades fluctúan desde los 18 años hasta los 60, o algunas veces hemos tenido familias de más de 60, que se proponen normalmente para chicos más independientes. Y hasta podría decirte para adolescentes. Bien, bueno. Ese sería el proceso de selección. La responsabilidad es acompañar a este niño o niña hasta que pueda volver a su grupo familiar o, en su defecto, a su grupo adoptivo.
Claro, porque se dan estas situaciones, Liliana, vuelven al seno familiar, se reinsertan, la normalidad, si existe esta palabra tampoco feliz para situaciones que a veces no tienen nada de normalidad, ¿no? Pero digo que existe la reinserción desde el niño en el seno familiar. Y el trabajo que nosotros realizamos como secretaría precisamente apunta a esto, a restituir a este niño o niña a su medio familiar. No precisamente en términos estadísticos, el retorno es con los padres. El retorno normalmente y estadísticamente el mayor porcentaje retorna con familia extensa y o comunitaria. Y en este momento yo te podría decir que casi un 60% puede tener este retorno con estos grupos familiares extensos o comunitarios y un 40% queda en condición de adoptabilidad. O sea, se han aumentado el porcentaje de niños y niñas que quedan en condición de adoptabilidad. Y por último, Liliana, ¿cuál es la experiencia en general, ¿no? de la CENAF con el tránsito de los niños, niñas y adolescentes en su momento y en su caso también por las familias de acogimiento? ¿Cómo queda esa relación? ¿Qué vínculo se forma? ¿Cómo queda, cómo se vive el momento de la restitución? Digo, hay toda una preparación que usted mencionaba psicológicamente por parte de la familia de acogimiento, pero también por parte seguramente del individuo, del menor, que tiene que estar listo y lista para afrontar ese tránsito, ¿no? Sin duda, por diferentes etapas, con diferentes personas, y todo lo que significa el desprendimiento del seno familiar, la reinserción luego más allá del porcentaje. Este acompañamiento que yo te describía recién, que culmina en la restitución del niño o la niña al medio familiar que corresponda, es vivida por algunas familias, obviamente, en el transcurso de lo que es el proceso de revinculación, como sumarse a esta familia donde el niño va a ir en su destino. Y sumar quiere decir que esta familia puede continuar con ese vínculo y puede sostener ese vínculo. Es lo que nosotros intentamos para que no pierda la familia la posibilidad de tener contacto con un niño que transitó a veces un año en el seno familiar. También intentamos hacerlo cuando se van con las familias adoptivas, pero como ya no es competencia nuestra, sino del Poder Judicial, queda un poco delegado, digamos, al equipo técnico de adopción que va trabajando. Como experiencias, yo te podría decir que tenemos maravillosas familias de acogimiento que se han convertido en padrinos, en madrinas, que han acompañado en la vida de estos niños de forma muy cercana. Y obviamente el tránsito del despegue, del desapego del niño, es el momento más difícil. Sí. Es el momento donde más presencia tenemos que tener con el grupo familiar. Pero bueno, más allá de eso, uno lo que tiene que pensar es que está haciendo esto en función del interés superior del niño. Que uno como adulto, el momento difícil que deba transitar, lo puede procesar, puede ser acompañado. Para un niño, la diferencia es sustancial entre pasar ese año en una residencia o pasarlo contenido en un grupo familiar. Eso es lo que queremos que se comprenda. Bueno, para aquellas familias que deciden sumarse o, bueno, las que ya han formado parte seguramente formarán parte también de un registro que tendrá CENAF, pero aquellos que quieran sumarse, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que inscribirse? Hay un número de contacto, los tengo acá, Liliana, si querés los digo. Por consultas, escribir a familiadeacogimiento@gmail.com o llamar al 0351 43 43 332. ¿Está bien? Está perfecto. Bueno. Sí, si es familia, vamos a suponer que sean familias de Río Cuarto, nosotros derivamos directamente a la delegación nuestra. Pero bueno,
esperamos que se sumen familias porque estamos necesitando y realmente siempre hemos tenido una muy buena respuesta de la sociedad de Córdoba. Mientras tanto, los niños y niñas a los que hacemos referencia hoy, los menores de 5 años, ¿están en instituciones o están en otras familias de acogimiento? ¿O a dónde están estos niñitos? En realidad los que tenemos como pedido, si no conseguimos familia, que por suerte creo que vamos a conseguir, porque están llamando varias, y se tuviese que recurrir por algunos días, seguramente ingresarán en una institución específica que pueda contener niños pequeños, Bien. no cualquiera. Exacto. Bueno, muchas gracias por el contacto. Liliana Gaitán, la directora del Fortalecimiento Familiar de la CENAF, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Muchas gracias por esta nota. Gracias, Paula. Gracias. Hasta luego, que tenga buen día. Bueno, ahí está entonces, ¿no? Los números en pantalla y en esta nota que van a quedar agendados, guardados para que revisites y puedas incluso reenviar y viralizar para encontrar más familias de acogimiento para la provincia de Córdoba, para niños y niñas de la provincia de Córdoba. Marcamos una pausa ya a la final en Punta la M y ya seguimos.